Les saluda Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y a nombre de la Consultoría Jurídica de Género les damos la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Conversando con alguien como tú. Hoy contamos con una invitada de honor, la maestra Carolina Gómez Vinales. Ella nos tocará el tema acerca de el regreso a clases en medio de una pandemia del COVID-19. Veremos qué tal nos va este día y a ver qué llegamos a solucionar a través de esta conversación, a ver qué mensaje podemos dar a la población. Vamos a iniciar y le cedo el uso de la voz a mi compañera, la licenciada Michelle Esquivel Lourit, que nos hará favor de expresarnos la semblanza curricular de nuestra invitada del día de hoy. Michelle, te escuchamos. Es un honor tener a la maestra Carolina en este primer episodio. Y bueno, hablando sobre su trayectoria, la maestra Carolina Gómez Vinales es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, es columnista nacional en el periódico Excelsior y es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. También formó parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2020 y entre mayo de 2004 y diciembre de 2006 se desempeñó como coordinadora de comunicación y participación social de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Fue también la responsable de coordinar las relaciones interinstitucionales con los directores de los regímenes estatales y a partir de diciembre de 2006 y hasta noviembre de 2011 fungió como la coordinadora nacional del programa IMSS Oportunidades, en donde administró 78 hospitales de segundo nivel, 4,000 clínicas rurales y se ofreció atención médica gratuita a 12 millones de mexicanos en zonas rurales. Ha sido profesora de salud pública en el ITAM y sus temas de interés son la cobertura de la vacunación, la prevención de enfermedades no transmisibles, la salud materna, la equidad de género y los feminicidios. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público, en donde recientemente se desempeñó como contralora en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También fue administradora general en la ya extinta COFETEL. Durante esta pandemia por la COVID-19, se ha dedicado a dar entrevistas y conferencias sobre la comunicación de riesgos en salud, el comportamiento social y la gestión de la pandemia por parte de las autoridades federales. Entre sus publicaciones destacadas podemos encontrar brote de influenza H1N1 y la sensibilidad de y especificidad de prueba rápida en Inbiomed y estudio de brote epidemiológico de dengue en San Antonio el Grande Hidalgo en Mediagráfica. Reiteramos, nos complace tener este espacio para conversar con usted, maestra Carolina, y sobre un tema que ha causado mucha polémica y ha conmocionado a la nación, ya que es en tiempos de crisis, donde es más importante que escuchemos a las voces expertas. Cedo el uso de la voz a la doctora Gladys Pérez Maldonado. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, Carolina, pues la verdad es que nos vas a dar toda una clase de salud este día y yo te pondría sobre la mesa, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿De verdad debemos de dejar que nuestros hijos, permitir que nuestros hijos regresen a clases? Porque este regreso es voluntario. El gobierno del estado ha dicho, los padres de familia pueden decidir sí o no que mis hijos regresen a clases y si no, pueden tomar las clases en línea. Pero aquí como vamos a analizarlo desde un punto de vista académico, no desde un punto de vista de la voluntad de cada quien. ¿Dónde quedan los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Ellos tienen el derecho a la salud por un lado y por el otro tienen el derecho a la educación. El gobierno debe de procurar que tanto uno como el otro sea respetado y se ejerza por parte de las niñas, niños y adolescentes. Si decimos sí que regresen a clases,
podríamos llegar a afectar la salud de los niños, pero si decimos que no, también hay unas situaciones ahí medio escabrosas, porque como bien sabemos y ya lo platicábamos tú y yo, pues los niños tampoco están tomando las clases en línea de la mejor manera, como quisiéramos, respetando lo que es los parámetros de absorber la educación, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? Estamos ansiosas por escucharte. Muchísimas gracias, Gladys y Michelle, por la invitación. Me da mucho gusto ser tu madrina, que además somos paisanas, y el honor es para mí. Debemos, pues, dar gracias que existen estos espacios de acercamiento con la sociedad, de tal manera que pues puedan escuchar algunos razonamientos que sin que sean obligatorios puedan darles elementos para tomar las mejores decisiones. Como maestra en salud pública, te puedo decir, Gladys, que el objetivo principal de un experto en salud pública es que la salud de la población esté por encima de todo lo demás. Y una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que el regreso a clases obligatorio, opcional, como haya sido, conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, arranca el próximo lunes 30 de agosto. Y pues se ha hecho una polémica porque se anunció precisamente en los niveles más altos de contagio de esta tercera ola del virus SARS-CoV-2, COVID-19, y con un porcentaje muy por debajo de las expectativas de solo el 25% de la población a nivel nacional se ha vacunado en un esquema completo, la población adulta, quiero decir, porque tenemos que señalar aquí que no estamos en contra del regreso a clases, pero no en este momento tan difícil, porque sí hay estadísticas y evidencia científica que señala que los menores de edad sí se contagian y son, como ya lo mencionabas tú, una población de riesgo para, para esta pandemia. Por dos razones. Porque los vamos a exponer a circunstancias de convivencia social en un momento altamente elevado de contagios. Acabamos de pasar por un huracán de magnitudes importantes en el norte del estado, que normalmente después de estos meteoros climáticos, lo que viene después son enfermedades, y una de las enfermedades que requiere de agua potable, por ejemplo, para prevenirla, es justamente el COVID-19. Entonces, los padres de familia, las madres de familia tienen que tener claro que no es lo mismo una escuela en la capital del estado, en Jalapa, una escuela privada o una escuela en Boca del Río, que una escuela en la Sierra de Songolica o ahorita precisamente en Tuxpan o en Poza Rica o en Tecolutla, ¿no? Donde es una zona muy afectada por las condiciones climáticas. Desde mi punto de vista, sabemos que ya llevamos pues, más de un año en clases no presenciales. Todo el ciclo escolar del año pasado pues lo hicimos en casa, para el caso de la educación básica y la educación media superior, y algunas universidades también. Y entiendo la preocupación de otros aspectos de la salud, en el caso de la salud mental, por ejemplo, y pues la incapacidad de socializar de los pequeños, pero también creo que el nivel de riesgo en este momento, donde tan solo la semana pasada eh, estamos teniendo justamente
nivel de contagios muy alto, casi en promedio a nivel nacional de 20,000 casos. Y en el caso del estado de Veracruz, pues también una curva ascendente, que justo llegamos al pico más alto el fin de semana. Entonces, pues desde ese punto de vista, yo recomiendo como experta en salud pública, lo vuelvo a reiterar, que no existen las condiciones de sanidad para que nuestros menores de edad acudan a clases presenciales. Oye, Carolina, sí, eso es muy interesante lo que dices de que la salud, cuando se habla de salud, está por sobre cualquier situación, ¿no? En donde estaría yo totalmente de acuerdo de decir, bueno, yo prefiero que mi hijo esté sano, mi hija esté sana, y que en un momento dado, bueno, pues meridianamente tome el ciclo escolar a distancia o a lo mejor que no lo tome, pero eh, podríamos decir entonces que se están invisibilizando a los niños, a las niñas y a los adolescentes que se están contagiando, porque fíjate que seguramente tú ya lo viste, la Secretaría de Educación, bueno, más bien el gobierno de México, sacó un tríptico en donde decía puntualmente, en el mundo no existe evidencia de epidemia por COVID-19 en menores de edad. Y yo al principio pensé que esto era fake, vaya, que alguien se lo había inventado, ¿no? Pero después se dijo, no, sí es cierto, y empezó a circular por las redes sociales. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Que se está invisibilizando. Al preguntarlo de esta manera es porque lo estoy hablando desde el punto de vista de un grupo vulnerable que son los menores de edad, que de esa manera se esté diciendo, no se enferman o se enferman poquito. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque cuando hemos hablado de cuestiones de mujeres, decimos, pues a las mujeres no nos ven, ¿no? Pero aquí parece ser que a los niños, a los menores de edad, tampoco los están viendo, porque si ponemos en un grado superlativo el derecho a la salud por sobre todas las cosas, como tú bien mencionaste, entonces, ¿qué está pasando con esto? O sea, ¿en qué lugar están quedando los menores de edad, Carolina? Eh, pues desafortunadamente, uno de los talones de Aquiles durante toda la pandemia de este gobierno federal ha sido justamente la comunicación de riesgos en salud. Hubo muchas frases desafortunadas al inicio, sobre todo de la pandemia, de que no era un virus importante, que solo que nuestro pico máximo iban a ser 60,000 personas contagiadas, que no íbamos a llegar ni siquiera a pensar en defunciones. Y lamentablemente todo eso ha quedado pues muy rebasado por la realidad. La comunicación de riesgos en salud es muy importante de persona a persona cuando uno va a ver al médico. El médico te dice, te debes de tomar esta medicina cada 8 horas diariamente, esta otra solamente por las mañanas. Si tú sigues adecuadamente esas indicaciones del médico, muy probablemente te vas a curar satisfactoriamente en un plazo rápido. Pero si si esa comunicación de riesgos, por el contrario, te da indicaciones que no puedes leer en un documento que se llama receta, o que te atiborran de medicamentos y pues no tienes el dinero para comprártelos y eliges cuáles son los más baratos cuando llegaste ya a la farmacia o alguna cosa, pues obviamente tu salud va a quedar deteriorada. Lo mismo pasa en estos asuntos. Ese documento del que tú hablas, que en efecto es como un brochure, un tríptico, algo, está no solamente minimizando, está sin ninguna base científica, descalificando a priori que al día de hoy se han registrado por la propia Secretaría de Salud Federal 750 defunciones de menores de edad por COVID-19. Y eso es, o sea, para mí, 1 o 750 es lo mismo, porque no queremos que ninguno de nuestros niños se muera por circunstancias que se pudieron haber previsto
de manera anticipada. Y llevamos un poco más de 3 semanas hablando del regreso a clases seguro. Ni ha sido seguro, ha sido un decálogo que pasó de 10 instrucciones a 9. De las 9 que quedaron, como la canción, como la de los perritos, totalmente confusos porque piensan que lavar los salones es suficiente. No es suficiente. Los niños van a permanecer jornadas muy largas, mínimo 4 o 5 horas, y no es lo mismo el clima de Veracruz, de todo el estado, donde casi todo es caluroso, ¿no? Por estar en una costa, que el de la Ciudad de México, donde también es complicado usar el cubrebocas bien colocado en una jornada tan larga. Yo creo que el plan que debió haber propuesto la Secretaría de Educación Pública ameritaba ser un plan dinámico, ajustado a cada realidad del país. Somos un país diverso y el número de población que habita en el estado de Veracruz no tiene nada que ver con la que habita en el estado de Colima, por decir alguna cifra. Y lamentablemente, coincido contigo en que pues los menores de edad en este país pues no cuentan porque no hay intenciones tampoco de agilizar la vacuna para ellos. Hemos escuchado al subsecretario responsable de contener los contagios, escucharlo hablar de cosas que por el contrario están minimizando la exposición de los pequeños a poderse contagiar. Y pues eso no es verdad. Sí, definitivamente creo que ante la premura o el deseo de regresar a una normalidad que ya no va a ser posible desde nuestro punto de vista, considero que ya no va a ser posible regresar a aquellos tiempos del año 2019 o enero y febrero del 2020, en donde no había una pandemia. O sea, ya nuestra vida cambió. Y los niños, las niñas, los adolescentes, desafortunadamente para ellos, su vida escolar va a ser totalmente distinta a lo que vivimos nosotros o que vivieron a lo mejor nuestros hijos, si nuestros hijos son ya mayores, ¿no? Ya son profesionistas. Debemos de adaptarnos a esta nueva realidad. Yo considero que a lo mejor, como bien lo señalas, el hacer un proyecto minucioso, bien pensado, por secciones de toda la República Mexicana, porque no es lo mismo pensar en Chiapas y todas las comunidades indígenas, o aquí mismo en el estado de Veracruz, ¿no? Todos la sierra, Zongolica, Chicontepec, etcétera. O la Ciudad de México, con todas esas asentamientos irregulares que cada vez hay más en los alrededores, y que las escuelas obviamente pues no tienen pues a veces ni agua, ¿no? O sea, sin importar que haya entrado el huracán Grace o no, hay algunas escuelas que no tienen agua en otras partes del país. Entonces, desafortunadamente estamos en una realidad. Ya hoy Coahuila inició clases y veo que está iniciando clases con un número de 11 o entre 11 y 6 alumnos por cada salón. Sin embargo, digo, ¿eso como para qué? ¿No? Como para qué hacemos que los niños regresen a clases en salones tan disminuidos, si lo que yo considero que se busca, y si estoy de manera errónea, por favor dímelo, es la convivencia de los niños y el que salgan a convivir, y porque también por ahí se ve que los niños, niñas y adolescentes están cayendo en depresiones y situaciones psicológicas muy fuertes, y que han aumentado, es más, los números de suicidios entre estos rangos de edades. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carolina? Esto es bien interesante porque también ayudaría mucho a que los padres y las madres que nos estuvieran escuchando pudieran alertarse de que si los hijos, bueno, ya decidimos que se queden en casa,
pues estar atentos, ¿no? De su desarrollo emocional y psicológico, porque pues también es no solamente decir, bueno, que se queden en casa, sí, pero no los voy a desatender porque están bien cuidados aquí, también hay que cuidarles la salud emocional, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, bueno, opino que la escuela debe ser un lugar seguro. De hecho, como bien sabemos, muchas de las escuelas se vuelven lugares seguros porque a veces en casa hay violencia intrafamiliar. Y sí ha habido un exacerbado, pues, digamos, sentimiento de depresión y de ansiedad en los niños y en los jóvenes, sin duda, particularmente los preadolescentes y los adolescentes. Sin embargo, dejando un poquito de lado eso, ahorita lo retomo, el semáforo epidemiológico lo que señalaba o lo que trataba de hacer, o cuando la primera vez que lo escuchamos, era detener la movilidad social. Pero muchas personas siguen exponiendo a sus hijos, por ejemplo, porque van a fiestas, van al centro comercial, hacen actividades sociales en lugares cerrados, en lugares concurridos, en lugares donde no están usando el cubrebocas, como restaurantes. Entonces, yo creo que mantener la congruencia es también fortalecer a los niños, por eso que decías al principio, ¿cómo hacer de nuestra nueva normalidad la normalidad? Porque en tanto no estemos vacunados y sigan apareciendo variantes del virus, vamos a seguir teniendo olas de contagios y sobre todo van a atacar a los más vulnerables, que son justamente los que no están vacunados, como es el caso de este grupo de población. O sea, es un grupo muy grande de niños y de niñas, niños y adolescentes que debemos tener pues muy claro que son susceptibles más ahora y más vulnerables por esta circunstancia. Entonces, entiendo que pues no los puedan dejar a veces. Yo misma soy madre soltera, a veces tengo que llevar a Fernanda a algunos lugares aquí cerca, pero no nos exponemos en restaurantes, no vamos a centros comerciales, eh, tratamos de llevar una vida pues prudente, eso me ha favorecido a mí pues de poder trabajar en casa, pero no es la misma circunstancia para cada quien. Por eso yo creo que debemos escuchar las voces de los especialistas, no de los políticos, no de los rumores. En muchas de las redes sociales hay esta infodemia, que es esta información falsa que aparece día con día y que aconseja de una manera totalmente errónea y equivocada, contraproducente inclusive, a las personas. Entonces, la salud mental es un tema del cual no soy experta, pero lo que te puedo decir es que pues los daños a la salud mental son muchas veces muy delicados y de una lenta recuperación, por lo que tenemos que estar alertas con cualquier circunstancia en la que las niñas y los niños nos denoten que han cambiado el ritmo de su forma de ser cotidiana. Y eso, pues inmediatamente acudir con un experto. Sí, efectivamente, porque de esa manera podríamos evitar que pues ese porcentaje tan alto bueno, ese porcentaje que se ha duplicado del 2018 al 2020 de suicidios entre este rango de edades, bueno, pues que ya no siga creciendo. Eso, yo creo que también esto es una enseñanza para todos. Lo que nos está pasando dentro de la pandemia del COVID-19 es una enseñanza también para los padres, ¿no? Porque los padres vamos a tener que estar más atentos aún de nuestros hijos. O sea, no podemos descuidar esa parte tan elemental de que tenemos que estar al pendiente porque nuestra vida ha cambiado, porque si nosotros mismos nos sentimos distintos, nosotros como adultos, pues ya me imagino que un adolescente, no quisiera yo ni pensar cuando estuve de la edad de la adolescencia o de niña, de que me tuvieran encerrada y tomando clases
a través de una pantallita, ¿no? Porque finalmente lo que me habías comentado, tú que tenías por ahí una estadística muy interesante acerca de cuántos son los niños, niñas, menores de edad en general, que han estado tomando clases a través de un dispositivo, una mini pantallita que es un teléfono celular, ¿no? Un teléfono inteligente que le llaman ahora, y que ni siquiera es un iPad o es una laptop. Entonces, por ahí tienes una estadística bien interesante y todo eso también afecta, ¿no? O sea... Ha afectado, desde luego que sí, desde el punto de vista psicosocial y económico. Ha sido una pandemia que nos ha costado muchos sacrificios a las madres y padres de familia. Este dato del que tú hablas es que pues, son 35% de los alumnos de educación básica usó un teléfono celular para conectarse y un 23% aproximadamente, son datos del INEGI, de las familias mexicanas tuvieron que contratar un sistema de internet porque no contaban con él para que sus hijos pudieran acceder a clases. Claro, donde hay señal, ¿no? De internet, porque hay lugares que tú y yo sabemos que pues, no existen esas pues, condiciones de comunicación estable, y menos si no hay luz o energía eléctrica, pues es muy complicado tener acceso a ello, ¿no? Y algo que has mencionado tú mucho es sobre el derecho a la educación y el derecho a la salud. Ninguno es primero ni ninguno es después, pero lo que sí en el caso de la salud, no es lo mismo tener derecho a la salud que tener acceso a la salud. Y desafortunadamente tenemos que tener conciencia de que el sistema público de salud no es un sistema robusto. Tenemos un déficit de camas de terapia intensiva o camas que requieren ser atendidas por especialistas cuando la enfermedad de COVID ataca al organismo. Y sabemos, pues, porque ya hay suficiente estadística importante, que COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en 2020. De todas las causas, la primera fueron enfermedades cardiovasculares, la segunda fue COVID, y eso nos da una idea de que es muy importante seguirse cuidando, porque si no tienes un seguro privado, y aunque lo tuvieras, también en los seguros, o sea, los hospitales privados tienen pues restricciones para recibir a todos los pacientes que quisieran acceder al mismo tiempo. Es un tratamiento muy caro, y en el caso del sistema público, pues, o sea, se ha convertido en un serio problema porque se ha tenido que reconvertir nuevamente muchos hospitales para darle entrada a esta urgencia o a esta emergencia epidemiológica como ha sido la pandemia de COVID-19. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo porque es más, o sea, ningún seguro de gastos médicos, ya sea cualquier cobertura, te alcanza para una emergencia ya grave en cuanto a la atención del COVID-19, según lo he sabido. Afortunadamente no me ha tocado cerca, pero según he sabido por algunas amistades. Y por otro lado, sí, también, como tú lo mencionas, las instituciones públicas pues tampoco son suficientes. Yo creo que aquí lo más importante es que la sociedad se tome en consideración que el gobierno no es papá gobierno, que todos debemos de asumir nuestra responsabilidad de cuidarnos, porque sabemos que hay un virus allá afuera que está contagiando, pero que lo peor es que está matando gente y que no sabemos si a nosotros nos va a matar o no, porque no sabemos nuestro cuerpo cómo puede reaccionar. Entonces yo creo que eso es falta de cultura, falta de madurez de la sociedad, y sí es importante utilizar estos espacios para decir, a ver, no podemos esperar a que venga papá gobierno y nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? El gobierno nos está poniendo las opciones. En este caso, bueno, va a haber regreso a clases, es opcional.
quieren o no quieren regresar. Pero aquí hay un tema bien importante y que tú como madre de una niña de 10 años, me gustaría que me dijeras, y ya perfilándonos ya casi al final de nuestro encuentro, desafortunadamente, porque hay tantas cosas que hablar y me gustaría exprimirte totalmente en esta primera emisión, Carolina, pero no queremos agobiar a las personas que nos hagan el gusto de estar con nosotros en esta emisión. ¿Qué me dices de aquellos padres de familia que toman como guardería las escuelas? Para ellos poder hacer todo lo que dejaron de hacer durante un año, año y medio durante la pandemia. Porque lo he escuchado, Lo he escuchado que dicen, ay, qué bueno que ya los niños van a ir a la escuela porque ya sí yo voy a poder hacer nada. Inventan cosas que tienen que hacer. ¿Qué me dices? Tú como madre, ya no tanto como experta en salud, tú como madre de una niña de 10 años. Bueno, yo como madre de una niña de 10 años que pues además tengo tendencia a, pues, a preservar la salud por encima de todo, mi hija está tomando clases a partir del día de hoy, clases virtuales en un colegio privado en la Ciudad de México. Y eso, pues lo hemos platicado mucho. Yo creo que hay que hablar con los niños sobre los riesgos que implica el que no vayan a la escuela, que no es un capricho de los padres. Y pues desde luego estoy totalmente en contra de que en estos momentos se exponga a la familia, ¿no? Porque no solamente es exponer al niño, el niño se puede convertir también en un vehículo de contagio para toda la familia. Y conozco muchos casos en los que la familia completa se ha contagiado precisamente porque hubo un miembro de la familia que no fue empático, que no fue cuidadoso, que no fue responsable. Entonces, es una decisión complicada, pero yo creo que debemos ser personas y debemos comportarnos como una sociedad más cívica, más empática ante este riesgo latente que existe de que nos contagiemos por no sabernos cuidar y por exponer la salud de nuestros hijos. Pues yo creo que no vale la pena es correr ese riesgo. Nuestros hijos son chicos, no están vacunados. Lo más importante es preservar su salud bajo cualquier, eh, bajo cualquier circunstancia desde mi punto de vista. Fíjate que acabas de decir una palabra que queda perfecta. Empatía. Eso es lo que debe de haber en una sociedad. Empatía de unos hacia los otros. Totalmente. Y yo creo que no la practicamos. Los seres humanos por sí somos egoístas, ¿no? Entonces, no somos empáticos con los demás. Es una palabra clave, Carolina. De verdad es que yo creo que sí la hemos perdido y nuestra misma sociedad está un poquito perdida de dirección. Pero pues ya para cerrar esta conversación del día de hoy, has dicho muchos mensajes durante todo este tiempo que hemos estado conversando, pero quiero que nos des uno último, uno que nos quede grabado en la mente de qué es lo que ves a futuro puede llegar a suceder con un regreso a clases de bote pronto, sin premeditación, sin que lo hayamos programado. Y si vamos a tomar la decisión de que nuestros hijos regresen a clases, ¿qué les sugieres a esos padres de familia que nos están escuchando en este momento? Porque también ellos tienen mucha responsabilidad, ¿verdad? Con el regreso a clases. Un último mensaje para cerrar. Sí, claro. Pues seguir las medidas preventivas por excelencia, el uso obligatorio del cubrebocas todo el tiempo que estén en un salón de clases es vital. Mantener la sana distancia de 1,5 metros y a veces los chicos no saben qué es 1,5 metros. Explicarles que debe ser un paso grande y otro paso mediano, la distancia que haya entre cada una de las personas con las que conviven. En no gritar, porque las personas que gritan o hablan fuerte expulsan estas partículas que pues se dispersan por todos lados y se quedan flotando algunas horas y pueden ser riesgo de contagio. Pero principalmente que los adultos, todos los adultos,
que tengan la opción de vacunarse, lo hagan, sin importar la vacuna que sea. Si avanzamos en eso, el regreso a clases podrá ser seguro una vez que haya disminuido esta desafortunada tercera ola que ha comprometido la salud y la vida de muchas personas. Sería mis recomendaciones como experta. No soy quien para juzgar las decisiones personales y familiares de cada uno de los que nos vean en esta transmisión, pero sí que consideren que esas medidas que acabo de mencionar son las mínimas indispensables, porque sabemos que pues, la Secretaría de Educación Pública no está invirtiendo suficiente en cuidar a nuestros hijos. Así es, tenemos mucha responsabilidad, no solo tenemos que dejarle a papá gobierno que nos haga y que cumpla con nuestras responsabilidades y que nos mantenga sanos por sí mismos. Nosotros tenemos muchísima responsabilidad. Entonces, pues, Carolina, no sabes, con esta plática me quedo con muchísimas palabras y preguntas en el tintero, pero estoy segura que muy pronto nos vamos a reunir nuevamente en conversando con alguien como tú, porque quedaron muchas cosas pendientes por aclarar, por conversar, por reflexionar, sobre todo que esto es un espacio de reflexión, no estamos nosotros, como dices tú, imponiendo nuestro pensar, sino es una reflexión y eso es lo que queremos, que las personas que nos hagan favor de escucharnos, de vernos, reflexionen junto con nosotros de estos temas tan interesantes. Y bueno, pues Carolina, este espacio de conversando de alguien como tú queda abierto para el momento en que tú tengas a bien volver a estar con nosotros y en el momento en que tú nos digas, tengo algo que decir, se vuelve a abrir el espacio está permanentemente abierto para ti. Te agradecemos, nos sentimos muy honradas, Michelle y yo, la Consultoría Jurídica de Género, el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación, más porque es la primera emisión de este espacio y nos tuviste confianza y nosotros nos sentimos muy halagadas de haber tenido a una estrella brillante como nuestra primera invitada en Conversando como alguien como tú. Mil gracias, Carolina. Repetidamente te lo diré siempre, muy agradecidas, y a ustedes, amigas y amigos, que nos hicieron el favor de escucharnos en este día, pues les agradezco mucho y seguramente muy pronto estaremos en otra emisión de Conversando de alguien como tú. Michelle, gracias. Carolina, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao.